Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de chismes favoritos, donde no nos guardamos nada y les traemos toda la carnita fresca del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que está a punto de explotar y tiene nombre y apellido, Can Yaman. Pero ojo que no viene solo porque en esta historia hay una ex muy enfadada, y no está dispuesta a seguir callada. Así que prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar este salseo al máximo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ya saben que aquí les traemos todo lo que pasa detrás de las cámaras, los rumores más jugosos y por supuesto, las verdades que nadie más se atreve a contar. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo, de verdad que significa mucho para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Últimamente el nombre de Can Yaman ha estado en boca de todos, ya sea por sus proyectos profesionales, sus relaciones sentimentales o, como suele pasar, por la polémica. Y es que el actor turco, reconocido por su atractivo y su talento, parece tener un imán para los titulares. Pero esta vez el foco no está puesto en él directamente, sino en una expareja que ha decidido romper el silencio y alzar la voz contra lo que considera un uso indebido de su nombre e imagen. La verdad es que cuando nos llegó esta información, no podíamos creerlo. Estamos hablando de una persona que hasta ahora, había mantenido un perfil muy bajo, alejada de los reflectores y centrada en su propia vida. Pero parece que la situación ha llegado a un punto límite, y no está dispuesta a seguir tolerando lo que ella considera una injusticia. Por lo que hemos podido averiguar, la expareja de Can Yaman está furiosa porque siente que su nombre se está utilizando para generar atención mediática en torno al actor. Al parecer, en algunas entrevistas y publicaciones, se la ha mencionado de manera indirecta o insinuado cosas sobre su relación que no se ajustan a la realidad. Esto obviamente ha generado un gran malestar en ella, quien considera que se está vulnerando su privacidad y utilizando su pasado sentimental para fines publicitarios. Basta de usar mi nombre, ese es el grito de guerra que ha lanzado esta mujer, quien está decidida a ponerle un alto a esta situación. Y es que, según nos han contado fuentes cercanas, la expareja de Can Yaman está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su honor y su derecho a la intimidad. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento no tenemos una declaración oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo de representación. Por lo tanto, todo lo que estamos contando se basa en informaciones extraoficiales y en lo que hemos podido reconstruir a partir de diversas fuentes. Sin embargo, la magnitud de la reacción de la expareja del actor nos hace pensar que aquí hay algo más de lo que se ve a simple vista. Nos hemos puesto en contacto con representantes de ambas partes, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. En cuanto tengamos algún tipo de declaración oficial, se los haremos saber de inmediato. Pero mientras tanto, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Es cierto que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser un tema recurrente y muy atractivo para el público. A la gente le encanta saber quién sale con quién, cómo se conocieron, por qué terminaron, etc. Y los medios de comunicación, obviamente, aprovechan ese interés para generar noticias y atraer audiencia. Pero también es cierto que hay límites que no se deben cruzar. Utilizar la vida personal de alguien para generar titulares o para promocionar un producto es una práctica cuestionable, y más aún cuando se hace sin el consentimiento de la persona afectada. En este caso, la expareja de Can Yaman siente que se están vulnerando sus derechos y que se están aprovechando de su pasado sentimental para obtener beneficios económicos o de imagen. Y es que, seamos honestos, el nombre de Can Yaman vende. Es un actor muy popular con una gran base de fans en todo el mundo, y cualquier cosa que se diga sobre él genera un gran revuelo mediático. Por lo tanto, no es descabellado pensar que alguien pueda estar intentando sacar provecho de esa popularidad, incluso a costa de la privacidad y el bienestar de otras personas. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Can Yaman se pronunciará al respecto. La expareja del actor tomará acciones legales. ¿Lograrán llegar a un acuerdo extrajudicial? La verdad es que en este momento todo es incierto. Pero lo que sí podemos asegurarles es que vamos a seguir muy de cerca esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad. Y es que, como siempre les decimos, nuestro objetivo es traerles la verdad, por más incómoda que sea. No nos importa si esto genera polémica o si molesta a algunos.
Nuestra prioridad es informarles de manera veraz y objetiva, para que ustedes puedan formar su propia opinión. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, es importante destacar que la reacción de la expareja de Can Yaman pone de manifiesto un problema que es muy común en el mundo del espectáculo, la falta de respeto por la privacidad de las personas. Muchas veces los famosos son vistos como objetos, como figuras públicas que no tienen derecho a la intimidad. Y se olvida que detrás de esa imagen hay seres humanos con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. En este caso, la expareja de Can Yaman ha decidido alzar la voz y decir basta. Y eso es algo que debemos celebrar y apoyar. Porque todos tenemos derecho a defender nuestra privacidad y a no permitir que nadie se aproveche de nuestra vida personal para obtener beneficios propios. Esperemos que esta situación sirva para generar un debate sobre los límites de la información en el mundo del espectáculo y sobre la necesidad de proteger la privacidad de las personas. Y esperemos también que Can Yaman tome cartas en el asunto y haga lo necesario para evitar que su nombre siga siendo utilizado para vulnerar los derechos de su expareja. En fin, amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Como les dije antes, vamos a seguir muy de cerca esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad. En resumen, hoy hemos hablado de la polémica que rodea a Can Yaman, después de que una expareja explotara y exigiera que dejen de usar su nombre para generar atención mediática en torno al actor. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos puesto de manifiesto un problema que es muy común en el mundo del espectáculo, la falta de respeto por la privacidad de las personas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué opinan sobre esta polémica. ¿Creen que la expareja de Can Yaman tiene razón en su reclamo? ¿Creen que se están vulnerando sus derechos? Queremos leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Denos un like, compartan este vídeo y sigan al tanto de todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más polémica y más verdades incómodas. Hasta la próxima. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Porque tenemos más carnita fresca para ustedes. Vamos a profundizar un poco más en el historial amoroso de Can Yaman para entender mejor el contexto de esta polémica. Como sabrán, el actor turco ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado los titulares, algunas más mediáticas que otras. Recordemos su romance con Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana, que fue seguido al detalle por la prensa del corazón. Un amor apasionado, lleno de gestos románticos y apariciones públicas que hacían soñar a sus fans. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera abrupta, dejando a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas incompatibles y, como no, la sombra de la fama acechando su romance. Y antes de Diletta hubo otras mujeres en la vida de Can Yaman, relaciones más discretas, menos expuestas a los flashes, pero que también formaron parte de su historia. Y es precisamente en este punto donde entra en juego nuestra misteriosa expareja. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo duró su relación con Can Yaman? ¿Por qué ha decidido romper el silencio ahora? Estas son preguntas que todos nos hacemos, y que estamos tratando de responder. Lo que sí sabemos es que esta mujer ha estado guardando silencio durante mucho tiempo, quizás esperando que la situación se calmara, que su nombre dejara de estar asociado al de Can Yaman. Pero parece que sus esperanzas no se han cumplido, y la persistencia de ciertas informaciones inexactas o insinuaciones malintencionadas la han llevado a tomar esta drástica decisión. ¿Qué tipo de información es la que tanto le molesta? Pues bien, según nuestras fuentes, se trata de comentarios que la presentan como una persona interesada, que buscaba fama y fortuna a costa de su relación con Can Yaman. Afirmaciones que, según ella, no se ajustan a la realidad y que dañan su imagen y su reputación. Además, parece que se han filtrado detalles íntimos de su relación que ella considera que no deberían haber salido a la luz, y que han sido utilizados para alimentar el morbo del público. Todo esto ha generado en ella un sentimiento de impotencia y frustración, que ha llegado a su punto máximo. Y es por eso que ha decidido romper su silencio y alzar la voz,
para defender su honor y su derecho a la privacidad. Pero, ¿qué papel juega Can Yaman en todo esto? ¿Está al tanto de la situación? ¿Ha intentado contactar con su expareja para aclarar las cosas? ¿O prefiere mantenerse al margen de la polémica? Estas son preguntas clave que estamos tratando de responder. Hemos intentado contactar con su equipo de representación, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada, y que no suele pronunciarse sobre este tipo de temas. Es posible que esté esperando que la tormenta pase, o que esté buscando la mejor manera de abordar la situación sin alimentar aún más el fuego. Sin embargo, el silencio de Can Yaman no hace más que alimentar las especulaciones y los rumores. Y la expareja del actor, por su parte, está cada vez más decidida a llegar hasta el final para defender sus derechos. ¿Qué acciones legales podría tomar? Pues bien, según expertos en la materia, podría presentar una demanda por difamación, por vulneración de su derecho a la intimidad o por daños y perjuicios. Todo dependerá de la gravedad de las informaciones que se hayan divulgado y del impacto que hayan tenido en su vida personal y profesional. Pero más allá de las acciones legales, lo que esta mujer busca es que se respete su privacidad y que se deje de utilizar su nombre para generar atención mediática en torno a Can Yaman. Quiere que se le reconozca como una persona independiente con su propia vida y sus propios méritos, y no como la ex de. Y es que en el mundo del espectáculo, es muy fácil caer en la trampa de la fama y el reconocimiento. Muchas veces se olvida que detrás de los famosos hay seres humanos con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Y se permite que se vulneren sus derechos en nombre del entretenimiento y del interés público. Es por eso que la reacción de la expareja de Can Yaman es tan importante. Porque pone de manifiesto la necesidad de proteger la privacidad de las personas, y de establecer límites claros en el tratamiento de la información en el mundo del espectáculo. Esperemos que esta situación sirva para generar un debate sobre estos temas, y para que se tomen medidas que garanticen el respeto a la intimidad de las personas. Y esperemos también que Can Yaman tome cartas en el asunto y haga lo necesario para evitar que su nombre siga siendo utilizado para vulnerar los derechos de su expareja. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que la expareja de Can Yaman tiene razón en su reclamo? ¿Creen que se están vulnerando sus derechos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión. Y recuerden, sigan sintonizando nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de esta y otras polémicas del mundo del espectáculo. Porque aquí les traemos toda la carnita fresca, sin pelos en la lengua. Hasta la próxima.